Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es miércoles 24 de diciembre. Esta noche Nochebuena y mañana Navidad. Esto es El Baturrillo Político. Yo soy Juan Saavedra y aquí se cocina la actualidad de Aragón a fuego lento. Comenzamos este baturrillo político con el que yo creo que es el hombre de la noticia, el hombre del día. Ayer por la tarde conocíamos que finalmente sí será Alberto Izquierdo el candidato del Partido Aragonés a los próximos comicios aragoneses del próximo 8 de febrero. Alberto Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Me imagino que ilusionado, expectante por estas elecciones anticipadas. ¿Cómo las afronta? Bueno, nosotros las afrontamos con la tristeza de darnos cuenta de que una tierra que era un ejemplo en toda España, un territorio, siempre se hablaba del Ohio aragonés, ¿no? De ese lugar en el que las encuestas, lo que pasaba en Aragón, solía pasar en España. Además, éramos un ejemplo del entendimiento, del acuerdo, de no haber roto nunca un gobierno, salvo con una moción de censura, de no haber adelantado nunca unas elecciones, de siempre haber encontrado una vía de entendimiento y de acuerdo. Eso se rompe de forma drástica con la llegada de Vox, y esto hay que decirlo claro. Vox no es capaz de entenderse con el Partido Popular. Yo no sé qué pensarán hoy los votantes del espectro de Vox y del Partido Popular, porque claro, deben estar decepcionados. ¿Cómo es posible que con la mayor potencia política de la historia en la derecha, 35, 34 diputados que sumaban juntos, no hayan sido posibles de ponerse de acuerdo y tengamos que ir a unas elecciones anticipadas que valen 4 millones de euros, que vamos a pagar entre todos, y que además, fíjese lo que le adelanto, hago de gurú de la demoscopia, no van a cambiar nada. El Partido Popular seguramente seguiría necesitando a Vox. ¿Qué pasará el día siguiente? Entonces, ¿usted piensa que efectivamente lo que ha ocurrido en Extremadura puede ser un fiel espejo o espejismo de lo que puede pasar en Aragón? Si leemos las encuestas y yo no soy muy fan de las encuestas, porque al final las encuestas hablan siempre de una lectura muy, muy urbana, y Aragón tiene mucho territorio. 700.000 aragoneses prácticamente no viven en Zaragoza, por lo tanto hay que salir del entorno urbano también, y hay que irse al Sobrarbe, hay que irse a la Ribagorza, hay que irse al Maestrazgo, hay que bajar a la comunidad de Calatayud, hay que recorrer el territorio para ver lo que la gente piensa. Pero es posible que el Partido Popular no tenga socios alternativos, y es posible que el Partido Popular esté en torno a los 30 y los demás que podemos estar cerca de él no sumemos los 4 que necesita. Esa es la realidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el Partido Aragonés, por ejemplo, no consigue dar estabilidad y sumar los 34 con el Partido Popular? ¿Habrá un gobierno estable? No. ¿Qué va a pasar? Imagínese que se queda el tablero como está, que Vox saca 2, 3 más, que es lo que dicen las encuestas, nosotros nos quedamos con 1, Teruel Existe se queda con 3 o 2 y el Partido Popular saca 30. ¿Elecciones otra vez? Porque ¿qué va a cambiar? Si se supone que el candidato de Vox va a ser el mismo, es decir, Alejandro Nolasco, si se supone que, y eso no se supone, eso es cierto, el candidato del Partido Popular va a ser el mismo, Jorge Azcón ha dicho que va a mantener su equipo, que en todo caso lo reforzará. ¿Qué va a cambiar para que se entiendan si durante 2 años no han sido capaces? ¿Va a volver a entrar en el gobierno el señor Nolasco para no hacer nada durante un año y luego irse corriendo porque la gestión se lo come? Leyendo entre líneas de lo que dice, señor Izquierdo, me ha dado a entender que en caso de que el Partido Popular alcance una mayoría parlamentaria o una mayoría parlamentaria alternativa con Teruel Existe y con ustedes, que usted estaría dispuesto a estar en el mismo saco que Teruel Existe. No es estar en el mismo saco. Fíjese una cosa, nosotros somos un partido político que tenemos una obligación con la ciudadanía y lo hemos hecho siempre. Nosotros somos el único partido que votó a favor la investidura de Azcón y que no nos hemos vuelto atrás de lo que dijimos en su día, porque mi pregunta es, ¿qué haría Teruel Existe? Eso hay que preguntárselo. Teruel Existe es un socio del Partido Popular en la Diputación Provincial de Teruel. Vox aprobó y votó a favor la investidura y aprobó los primeros presupuestos. ¿Qué ha cambiado en Aragón para que estos dos partidos hoy, que son además antagónicos, digan lo contrario? Porque escuchamos al señor Guitarte diciendo, oiga, yo no aprobaría estos presupuestos. ¿Y qué ha cambiado de los presupuestos del 26? Lo que nos explicaron de los presupuestos a los del 24. Y si no los aprobaría, cosa que puedo llegar a entender, porque yo creo que Teruel Existe es un partido de izquierdas, ¿qué hace gobernando en la Diputación Provincial con el Partido Popular teniendo vicepresidencia?
Claro, no nos tenemos que olvidar de algo. Tomás Guitarte es el único responsable de que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Y esto hay que explicarlo cada día. ¿Qué va a hacer en Aragón? Yo le apuesto que a mí no me va a facilitar las Navidades Pedro Sánchez porque no tiene mi móvil. A Tomás Guitarte seguro que le enviaré una felicitación porque tiene su móvil. De esto hay que hablar. ¿Y qué va a hacer? La gente tiene que anticipar lo que va a hacer. Nosotros lo que decimos es que trataremos con los votos que consigamos de apuntalar a que el partido más votado gobierne, porque esa es la finalidad de la democracia. Nosotros lo que no vamos a hacer, ya se lo anticipo, es, aunque den los números, juntarnos con 17 para que el presidente sea otro que no sea el del partido más votado. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y si para eso hay que llegar a acuerdos, para eso sirve la democracia, porque, claro, imagínese, si no podemos llegar a acuerdos entre nosotros, si no somos vasos comunicantes, si la política no sirve para hablar, ¿para qué sirve? Porque esta es la razón, perdón, señor Izquierdo, por la que ayer dijo que Teruel existe igual que Vox son extremistas. es que Teruel existe es extremista, yo se lo explico fácilmente, hay gente que se sorprende. Teruel existe está en contra del desarrollo de Aragón. Todo lo que se desarrolla en Aragón, ¿se va a construir una granja? En contra. ¿Se va a poner una instalación de energía renovable? En contra. ¿El telecabina de Benasque? En contra. Bueno, me imagino que le pondrían matices a cada proyecto en sí. Oiga, en contra. Yo les escucho, el único partido, aparte por supuesto de Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, que cuando estaba en el gobierno le parecía bien y luego no, nadie se ha posicionado en contra del telecabina de Benasque, porque todos sabemos que son unas medidas que son medidas correctoras que ya se están haciendo. ¿Cómo se va a paralizar el telecabina de Benasque? ¿Estamos locos? Pues Teruel Existe pide la paralización del telecabina de Benasque. Teruel Existe ha paralizado la línea Mezquita-Platea, que es una línea que es una planificación eléctrica del Gobierno de España, de Red Eléctrica Española, que significa electrificar la provincia de Teruel. Teruel Existe se posiciona en contra de las granjas que se van a construir cuando se anuncian los proyectos. Teruel Existe está en contra del desarrollo. Y mi pregunta es, ellos siempre dicen algo que ha calado en la sociedad. Oiga, energías renovables sí, pero no así. Y yo les pregunto, ahora es desarrollo sí, pero no así. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se va a desarrollar la provincia de Teruel si no se puede construir la línea del tren porque hay que mantener los túneles? Si no se puede traer energía a la ciudad de Teruel porque la línea no se puede construir. Si no nos gustan las renovables. Si no nos gustan las macrogranjas. Si cuando se construye una carretera también estamos en contra porque tiene impacto muchas veces más visual que ambiental. Si estamos en contra de todo, ¿qué vamos a hacer todos? ¿Calcetines, monederos, zapatillas y pulseras? Porque es que esto es lo que Teruel Existe vende. O sea, si en Benasque no se puede construir el telecabina, que va a significar la mayor eliminación de CO2, si tan verdes son, deberían defender la construcción de la telecabina para eliminar todo el CO2 de los vehículos que suben al Pirineo a la estación de esquí. ¿Qué vamos a hacer todos? Como le digo, zapatillas y pulseras y las vamos a vender en el mercado ecosostenible de los fines de semana. ¿Esto es lo que vamos a hacer? Diría entonces, señor Izquierdo, que tiene más en común con Chunta, por ejemplo, que con Teruel Existe. Con Chunta nos une algo que a mí, esto es como cuando dos vecinos de un pueblo salen de su pueblo, aunque no se llevasen bien, su pueblo es su pueblo, el amor a la tierra. A nosotros con Chunta Aragonista nos une la A de Aragón. Y lo que pasa que a mí lo que me sorprende y me da mucha pena es ver como sobre todo el nuevo pseudo líder de Chunta Aragonesista Habla del señor Pollo. pues es más de izquierdas que aragonesista y eso es una pena, porque yo creo que si Chunta de verdad quisiese que Aragón tuviese voz propia, lo primero que haría el señor Puello es quedarse en Madrid para mantener esa voz propia, no venir aquí y asegurar, porque me da la sensación que juega un poco a esa política tan tradicional que algunos denostan. Primera cuestión. Segunda cuestión, si realmente somos aragonesistas, que nosotros sí lo somos, vamos a fomentar lo que nos une y vamos a hablar de defender Aragón con voz propia y de hacer una fuerza aragonesista que tenga la capacidad de estabilizar las políticas. Pero a ellos no les interesa, porque imagínese usted que Chunta hubiese dicho, oiga, vamos a abstenernos en los presupuestos, tenemos 3 diputados, ¿por qué no? Vamos a facilitar los presupuestos de Aragón. No, Chunta tiene que estar siempre con la izquierda, con Podemos y con la Izquierda Unida. Pues cada uno decide dónde quiere estar. Señor Izquierdo, ayer dijo que, al contrario que como los periodistas nos pensamos o la sociedad se piensa, no solo le han ofrecido una coalición al Partido Popular, también a otro partido. Nosotros no le hemos ofrecido una coalición a nadie, primera cuestión. Nosotros hemos mantenido conversaciones con no solo el Partido Popular, la gente, y es algo más o menos lógico, nosotros hemos concurrido históricamente con el Partido Popular en varias ocasiones a las elecciones generales. Es cierto que nunca en las autonómicas, porque ahí es donde realmente tenemos más diferencias. Pero realmente en nuestro espectro ideológico, uno de nuestros posibles socios, lógicamente, es el Partido Popular. También hablamos en su momento con Ciudadanos,
y entiéndase bien la expresión, con lo que queda de Ciudadanos, pues porque también en su momento pues también hubo conversaciones, fueron con Tu Aragón, con una gente que son compañeros o han sido compañeros del Partido Aragonés. Hay una nueva formación que está trabajando, que se llama Alianza Aragonesa, creo, que también es territorial, hablando de... Hemos hablado con gente con la que creíamos que podíamos coincidir en algo. Con Chunta Aragonesista, ¿por qué hemos hablado? Pues porque también pensábamos que podíamos coincidir en algo. ¿Con quién no he hablado? Oiga, no he hablado con Podemos, no he hablado con Izquierda Unida, no he hablado con el Partido Socialista, Partido Socialista. Me alegra que no haya hablado con ninguno de esos tres. No he hablado, se lo digo. No he hablado con Teruel Existe y no he hablado con Vox. ¿Por qué? Pues porque, ¿y por qué no ha hablado usted con Vox? Porque el modelo ideológico que Vox defiende, yo he escuchado al portavoz de Vox decir, hemos venido a reventar las autonomías. Eso lo ha dicho en el Parlamento. Es que yo me creo las autonomías, yo me creo el sistema democrático, yo me creo la arquitectura constitucional. ¿Cómo voy yo a pactar con alguien que viene a Aragón a decir que se quiere cargar las autonomías? Alguien que vota en contra de la subida de los sueldos de los funcionarios aragoneses, de la de los diputados, la que marca la ley, pero luego lo cobra. Entonces, a mí este tipo de cosas me están empezando a cansar, porque ¿sabe lo que pasa? Que yo me empiezo a cuestionar para qué sirven los votos a Vox. Y esto, yo creo que el señor Abascal cuando venga, que ya le ofrecí el otro día públicamente y lo vuelvo a hacer, yo tengo una cuadra en mi pueblo donde puede dejar el caballo cuando venga y puede guardar la espada, que no tendrá problema, que nos explique a los aragoneses para qué sirven los votos a Vox. No, oiga, para ir contra el Pacto Verde. ¿Y qué significa eso? Que me lo explique, pero que se vea y que se lea. ¿En qué le cambia a un agricultor aragonés que el nuevo gobierno de Aragón niegue el Pacto Verde? Que me lo expliquen. Porque yo le voy a decir en qué, no cambian nada. No, oiga, limpiar los barrancos, si eso ya se está haciendo, los barrancos en los tramos urbanos ya están limpiando, tiene usted Huelva, Elisuela, eso se está haciendo. ¿En qué cambia? No, vamos a negar la política europea, ¿va a pagar la PAC el señor Abascal desde la Fundación Dicenso? ¿O con las juventudes estas que tiene que se han quedado la pasta y se la ha metido al bolsillo? ¿Cómo lo va a hacer? Es que aquí hay que empezar a decir la verdad y a señalar a cada uno con el dedo. A mí no me sirve decir, oiga, somos democráticos, somos un partido limpio, si te acabas de fulminar al Ortega Smith porque te lleva la contraria. De esto también hay que hablar, porque aquí parece que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro, ¿no? Por último, algo más de lo que quiero hablar con usted, señor Izquierdo, y me quedo sin tiempo, es compartir una reflexión, que es que con lo que ha sido históricamente el partido aragonés, también Chunta, que entre unos y otros han estado siempre en el gobierno de Aragón, a estas elecciones autonómicas en las que, salvo mayorías alternativas, parece que nuestro futuro pasa por Santiago Abascal, por Núñez Feijóo y por Pedro Sánchez. ¿Dónde ha quedado? O sea, el problema ya no es el bipartidismo en sí, el problema son esos partidos con intereses nacionales que están por encima de los intereses de Aragón. ¿Qué se puede hacer para recuperar el aragonesismo en la gobernanza de nuestra autonomía? Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer los partidos autonómicos es entonar también el mea culpa. El Partido Aragonés ha gobernado históricamente, algo habremos hecho mal o algo hicieron mal nuestros ancestros políticos para que hoy la gente haya perdido esa confianza. Pero yo animo a la gente de Aragón a que recupere el orgullo aragonés. Aragón entero salió a la calle con una manifestación histórica para reclamar autogobierno y ahora le estamos votando a un señor que nos lo quiere quitar. Es que las manifestaciones históricas que promovió el Partido Aragonés para el autogobierno, para el agua, hoy estamos votando al hombre que nos las quiere quitar, al hombre que se quiere llevar el agua a Murcia y ha venido a Aragón a decirlo, al hombre que quiere eliminar las autonomías. ¿Saben para qué sirve? Para qué servirá eliminar las autonomías, no para que Cataluña tenga menos fuerza, eso es mentira. Ni para que el País Vasco tenga menos fuerza. Servirá para que Madrid sea más potente en detrimento de Extremadura, de Aragón, de Castilla, de Murcia, de los pobres, de los que pagamos siempre. De verdad somos tan tontos los aragoneses de no darnos cuenta que ese orgullo aragonés que nos hizo salir a la calle, que nos convirtió en una comunidad puntera y pionera en cuanto a los acuerdos, hoy lo estamos tirando a la basura, ayudando a llegar al poder a un señor que en lo único que confía es en sí mismo y en Trump. ¿Eso es lo que queremos los aragoneses? Si lo que quiere el pueblo aragonés es que nos gobierne Abascal, yo lo respetaré porque soy un demócrata convencido y me parecerá bien lo que salga de las urnas. Pero desde luego, con este que les habla y con los 400 concejales que tenemos en el territorio, con la gente que cada día ayuda a los vecinos de los pueblos de Aragón, porque yo le quiero preguntar a la gente cuántos alcaldes hay de Vox. ¿Cuántos alcaldes hay de Vox y alcaldesas reconocidos en el territorio que están trabajando cada día, que hoy, si su pueblo se queda sin agua, irán al pozo del agua a darle al botón o a poner la bomba o a hacer lo que sea, aunque sea Navidad? ¿Cuántos alcaldes tiene Vox y personas tiene Vox que hoy estarán dedicadas al servicio público sin cobrar un euro, como cientos de alcaldes y concejales que tiene el Partido Aragonés extendidos en el territorio? No solo el Partido Aragonés, el Partido Socialista, el Partido Popular. ¿De qué va esto? Esto va de una película que ya no se cree, creo que nadie,
Esto va de meter 11 millones de euros en la Fundación Disenso para que cuando yo me vaya tenga el lomo bien cubierto. Esto va de unos jóvenes que le han robado a la gente su dinero, que pensaban utilizarlo para la Valencia. Esto va de un señor que es más dictador que el propio Pedro Sánchez. Esto va de que a la gente se le engaña con las redes sociales y, por desgracia, les están engañando. Estamos votando al hombre que destruirá la autonomía de Aragón si está en su mano. Alberto Izquierdo, candidato del partido aragonés a los próximos comicios aragoneses del próximo 8 de febrero. Por mi parte, feliz Navidad y nos vemos en 2026. Le emplazo a que esté aquí en nuestros micrófonos en enero y me imagino que ya hablaremos de programas, de medidas más concretas. Gracias por estar aquí. Feliz Navidad para vosotros. Espero que paséis unos buenos días en familia, que es como hay que hacerlo si es posible, y agradeceros siempre que nos deis la oportunidad de poder estar aquí. Está aquí en mi mesa el portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón, diputado por Vox, Santiago Morón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Antes de preguntarle, señor Morón, por elecciones autonómicas, Extremadura, 8 de febrero en Aragón, tengo la impresión, permítame, de que usted es una persona que se contiene en público, que no llora en público. Sin embargo, hace un mes, cuando el presidente de Vox, Santiago Abascal, estuvo aquí en Zaragoza, lo vimos emocionarse. ¿Me puede contar por qué? Bueno, la verdad es que fue un día muy especial porque, siempre es especial cuando organizas un acto de estas características y luego cuando ves la respuesta de la gente. A ver, claro, yo llevo en Vox prácticamente desde sus comienzos, ¿no? Desde el año 2014. Yo recuerdo actos aquí en Zaragoza con Santiago Abascal en que estábamos 15, 20 personas, entonces, incluyendo pues toda la que era entonces la ejecutiva, ¿no? De Vox a nivel nacional, incluso Javier Ortega y tal. Bueno, pues con toda la gente que venía de Madrid y los que estábamos en Zaragoza, pues estábamos 15, 20 personas, ¿no? Claro, en ver un éxito de estas características, la gente agolpada, pidiendo, pues bueno, la presencia de Santiago, y además, después de un día de lluvia, claro, el hecho de que la gente, lejos de protestar, estaba entusiasmada con Santiago allá encima de una mesa, saludando a la gente fuera, pues hombre, es una cosa que a mí personalmente me emocionó, ¿no? Es una cosa que yo creo que para la gente que hemos visto el crecimiento del partido desde sus comienzos, pues nos da muchísima ilusión y muchas ganas de seguir trabajando, claro. Claro, fíjese usted, más de 10 años después de esos 15 o 20 que estaban en una carpa, el llenazo absoluto que hubo, ¿no? Que Vox está aumentando, que está creciendo y en todas partes es un hecho objetivo. Las elecciones en Extremadura lo acaban de demostrar, donde han más que duplicado la representación que tenían antes. Las encuestas dicen que sí. ¿Ustedes piensan que en Aragón también van a doblar o a crecer mucho? A ver, vamos a crecer seguro. Yo no sé si vamos a llegar a doblar, si va a ser un poquito menos, si va a ser un poquito más, no lo sé. Pero lo que sí que, desde luego, la percepción es muy positiva y cuando hablamos con la gente y cuando... Pero, señor Morón, ¿por qué Sí. piensa que Vox no para de aumentar? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues yo creo que allí, como se suele decir, son méritos nuestros y deméritos de los demás. O sea, yo creo que méritos nuestros porque yo creo que estamos lanzando o estamos perfectamente encajando con los problemas de los españoles, nos estamos preocupando por esos problemas, lejos de a veces ese lenguaje politiqués, como se suele decir. Y por otro lado, pues tenemos los deméritos de los otros partidos. Bueno, del Partido Socialista yo creo que no hace falta extenderse demasiado, pero también del Partido Popular, porque el Partido Popular tampoco ha estado a la altura. Yo creo que en esta legislatura en Aragón se avanzó bastante en esos 9-10 primeros meses en los que estuvimos Vox en el gobierno. Pero es que a partir de esa salida obligada, pues el Partido Popular no ha avanzado absolutamente nada, no ha propuesto nuevas leyes, no ha sacado adelante ningún proyecto legislativo importante, no se aprecia una mejora en los servicios públicos como se prometió, no ha habido bajadas de impuestos. Por lo tanto, claro, yo creo que eso también es un demérito del Partido Popular. Y yo creo que la gente todo esto lo está percibiendo y ve en Vox pues esa posibilidad de cambio real de políticas, esas políticas que están estancando un poco la economía y también la ilusión de la gente, ¿no? Esta noche es Nochebuena, mañana Navidad, como se suele decir. Y, señor Morón, son los únicos que no nos han dado a conocer. Igual me estoy colando y hay algún partido que todavía no lo ha dicho aún. Yo creo que lo han dicho todos. Son el único partido que aún no nos han confirmado quién va a ser el cabeza de lista y quiénes van a integrar la lista de cara a las próximas elecciones del 8 de febrero. ¿Algo me podrá decir?
Pues yo creo que no te va a poder decir nada. No te va a poder decir nada, pero no porque no quiera, sino porque todavía no está determinado. Bueno, yo lo único que puedo decir es que, en principio, creo que Alejandro Nolasco ha hecho un trabajo excelente en esta legislatura y yo creo que sería merecedor perfectamente de poder encabezarla. Pero claro, más allá de eso, yo no sé si el partido entenderá que tiene que ser él y en cada provincia quién será los cabezas de lista. En cualquier caso, yo creo que todos, como se suele decir, estamos a disposición de lo que nos digan y a cumplir con el partido lo mejor que podamos. Una vez pasemos el 8 de febrero y tengamos que jugar a listas, a mayorías, a condiciones, ¿qué pedirá Vox? Lo digo por lo siguiente. En Extremadura, tras los resultados, en la rueda de prensa que daba Santiago Abascal este martes, si no me equivoco, o el lunes, ahora me estaré colando, le preguntaba a un periodista si sus condiciones iban a ser las mismas para María Guardiola que las que le habían pedido, que las que le había pedido para aprobar los presupuestos. Y claro, Santiago, yo dije, pues claro, lo de siempre, contra el Pacto Verde, contra políticas de género y contra la inseguridad en las calles, la inmigración ilegal. Pero, dijo Santiago Abascal, cuidado, ahora tenemos el doble de representación, ahora podemos hacer más presión, podemos ser más exigentes. ¿Usted cree que en Aragón van a ser más exigentes de cara a que el Partido Popular les pueda pedir su apoyo para una investidura? ¿O pedirán exactamente las mismas condiciones que pidieron para los pasados presupuestos? Yo, en primer lugar, yo creo que lo que le vamos a pedir al Partido Popular es respeto a nuestros votantes. Porque, claro, ese mensaje que se va trasladando, incluso que trasladó el Partido Popular después de las elecciones de Extremadura, de decir, bueno, lo importante es que el Partido Popular suma más que la izquierda. Claro, ya es una forma de despreciar los votos de Vox, como diciendo, bueno, Vox no se nos va a oponer, o se abstendrá o votará con nosotros. Yo creo que eso ya es un cierto desprecio hacia el votante de Vox. Nosotros vamos a exigir, o sea, nosotros no estamos simplemente para abstenernos. Nosotros, evidentemente, tenemos un programa, tenemos un discurso propio y lo vamos a hacer valer, Y entonces nosotros, nuestro sitio no es la abstención. Nuestro sitio, evidentemente, está en provocar unos cambios en la política y va a tener que ser el Partido Popular el que decida si quiere estar en ese cambio, si quiere estar en esas políticas de cambio real que necesita Aragón y que necesita España, o si prefiere estar en ese bipartidismo en el que lleva tantos años instalado, cómodamente, también hay que decirlo. Ayer el señor Izquierdo, el candidato del partido aragonés, dijo que ustedes son unos extremistas. Cuando habla alguien del Partido Popular, le escuchamos decir que el Partido Popular es la única opción democrática o moderada. ¿Qué sienten ustedes cuando les llaman extremistas? Bueno, nos da un poquito de risa, porque la verdad es que nos provoca risa porque yo creo que somos un partido, como he comentado, que está viendo, o que está encajando perfectamente y está entendiendo los problemas de los ciudadanos, un partido que yo creo que es de sentido común. Y claro, cuando al sentido común un partido le llama extremista, pues a lo mejor el que está fuera de ese sentido común, está en el extremo del sentido común, pues ese es aquel que te está descalificando, como en este caso el partido aragonés, ¿no? Y a lo mejor también eso explica la posición que ocupa en este momento en el tablero político el partido aragonés, ¿no? Yo creo que no quiero hacer más apreciación de esas descalificaciones, pero yo creo que cada uno, más que descalificar, al contrario, lo que tiene que hacer es defender su discurso e intentar que la gente se lo compre, ¿no? Es decir, pero claro, estos partidos que basan su discurso en la oposición a otro y en descalificarlo y en decir y esto es un fascista, es un no sé qué, es un no sé cuántas, pues es que ellos mismos se están calificando. Es decir, no tienen discurso propio y entonces a lo que se tienen que dedicar es a intentar descalificar a otros para tener algo que ofrecer, ¿no? Por último, señor Morón, con esto acabo. El lunes le vimos en el barrio de Las Delicias, aquí en Zaragoza, tras una reyerta, otra más multitudinaria, en la que hubo machetes, bates de béisbol, piedras, entre otros menesteres y otras circunstancias. ¿Qué está pasando? O más bien, ya sabemos lo que está pasando con la inseguridad en nuestras calles. ¿Qué se puede hacer para solucionar el tema de la inseguridad en las calles?
Pues hombre, evidentemente hay que cambiar unas políticas migratorias desde el primer punto hasta el último, ¿no? O sea, ustedes lo tienen claro, la inseguridad de las calles y la inmigración va de la mano. No, sí, en gran medida. Evidentemente no hay una correlación al 100%, pero sí que es verdad que si no hay un control en la entrada de los flujos migratorios, no sabemos quién está entrando, no sabemos si tienen antecedentes, si no los tienen. Y además se genera también una situación en la cual se llega a un hacinamiento. Es decir, estamos también, estos días se está informando también de que en distintas zonas de Zaragoza se están volviendo a hacinar inmigrantes, muchos de ellos que han venido a través de estas ONGs con una subvención del Gobierno de España, pero que en el momento en que se acaba ya el contrato, por decirlo de alguna forma, esa gente va a la calle y acaba en muchos casos hacinada, pues a lo mejor debajo en el puente de la Almozara o en otras zonas de Zaragoza, ¿no? Eso genera también una situación de inseguridad ciudadana, porque esa gente, pues de alguna forma se va a intentar ganar la vida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos un problema muy serio con el tema de la inmigración descontrolada. Hay gente que esto no lo quiere ver, que no hablan de esto. Es una cosa que denunciamos también allí en Delicias, es decir, ¿por qué el señor Azcón, por qué la señora Alegría no van por esos barrios y preguntan a los vecinos y les informan ellos de lo que están viviendo todas las noches, de esos gritos, carreras, persecuciones, machetazos, tal? Eso es una realidad que está hoy en Zaragoza y que la están viviendo, desgraciadamente, muchas personas, generalmente trabajadores, gente humilde, que vive en barrios que ya no conocen. Santiago Morón, portavoz adjunto de Vox en las Cortes de Aragón, por mi parte nada más, desearle una feliz Navidad y nos vemos el año que viene. Pues nada, muchas gracias y los mismos deseos para todos vosotros, todas aquellas personas que nos están escuchando. Hoy es Nochebuena, mañana es Navidad y si hay un reto importantísimo de cara a este periodo navideño es la movilidad y es, por ejemplo, los servicios de limpieza. Consejera de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Godés, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hablemos primero de movilidad. ¿Cómo se resuelve tanto movimiento, tanto trasiego de personas en el centro de la ciudad? Y no solo, porque hay una especie de migración, ¿no?, de los barrios a los eventos principales en el centro de la ciudad. ¿Cómo se resuelve en cuanto a horario de autobuses, corte de calles? Bueno, pues estas Navidades, sobre todo, principalmente a lo que afecta a los cortes, será la cabalgata de Reyes, así que todavía no estamos en este proceso, estamos en el día de Nochebuena y al final lo que hacemos con el transporte público estos días es adelantar para que los trabajadores puedan irse a cenar a sus casas, por lo tanto, en torno a las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde, empieza a haber menos servicios de tranvía y de autobús y se reanuda otra vez cuando es fin de semana a la 1 de la mañana y si no con los horarios normales que solemos tener de autobús en el ayuntamiento en el día a día. Los fines de semana el tranvía está reforzado, como sabéis, hasta la 1 de la mañana, como viene siendo todos los fines de semana desde el año pasado, que empezamos a ponerlo en marcha. Y bueno, al final también lo hacemos reforzando las unidades de autobús y de tranvías, ¿no? Tratamos de poner tranvías dobles en horas puntas para que todo el mundo pueda venir al centro neurálgico de la ciudad, donde suceden muchísimas cosas y donde además están las principales tiendas para hacer regalos y las principales zonas comerciales. Así que es lo que hacemos. Y, por ejemplo, esto es una pregunta un poco personal. El día 1, a partir de las 00 de la noche, una vez se hayan dado las campanadas, creo que nos interesa un poco a la gente joven y no tan joven, ¿desde qué hora están operativos los servicios de movilidad? Están operativos a partir de la 1. A partir de la 1 es cuando empiezan los servicios a dar servicio, ¿no? A partir de la 1. Es decir, vamos a poder ver las campanadas. Exactamente. Este año en Aramón. Exactamente. Este año espero que todo el mundo vea las campanadas tanto en Aragón Televisión como en Telecinco. Creo que la tenemos que intentar dividirnos para verlos, pero bueno, al final el tirar hacia ver lo maravilloso que es todas las montañas de Aramón y de Formigal va a hacer que muchos zaragozanos también lo vean desde allí. Y consejera, el tema de la limpieza, ¿cómo se resuelve? Porque claro, miles y miles de personas, también las juergas nocturnas, periodo de vacaciones en que los trabajadores también tendrán derecho a sus vacaciones, etcétera. ¿Cómo se resuelve el tema de la limpieza en estos casos? Al final lo que tratamos de hacer es un poco
también colaboración de los ciudadanos, necesitamos que todas las cajas de regalos, por favor, vayan bien plegadas y se metan en su correspondiente contenedor para hacernos la vida más fácil. A partir de ahí sí que hoy por la noche no hay servicio de recogida, sí que habrá el día de Navidad y se hace un refuerzo extra para poder dejar las calles limpias cuanto antes. Es al final con las previsiones que trabajamos. También nos ayuda muchísimo la tecnología. Ahora que estamos trabajando con una plataforma que se llama Mawis, en el que tenemos geolocalizados todos los contenedores y todas las incidencias, podemos hacer diferentes rutas y poder ir ordenando a los trabajadores que acudan a según qué espacios que estén más sucios para poder llevar refuerzo. Entonces, este uso de la tecnología nos ayuda más en estos días tan complicados. Esto es la manifestación perfecta de la ciudad inteligente, ¿no? Del proceso de transformación y de chipado, no sé si se puede decir así, de poner chips por Realmente tenemos chips en todos los contenedores de la ciudad, con sensores, con termómetros, con sensores de llenado, con vuelco, para saber en qué condición se encuentra con una serie de variables cada contenedor. Y también si nos reportan incidencias con contenedores, por ejemplo, los inspectores que van vigilando las calles marcan incidencias si el contenedor está desbordado, y la central reordena la ruta para poder recoger ese contenedor cuanto antes. Son días de generar mucho desecho. Me gustaría recordarle a los oyentes que dejar la basura fuera del contenedor tiene sanción. Exactamente, muy importante. Tenemos áreas de aportación a 100 metros de nuestra casa, más de un área de aportación normalmente todos los zaragozanos. Entonces, si en algún momento vemos que nuestra área de aportación, los contenedores más cercanos a nuestra casa, están muy llenos por cómo son estos días tan complicados y porque viene muchísima gente de fuera y generamos más residuo, tenemos seguramente ubicada igual a 150 metros, 200, otra área de aportación. Yo pediría que los ciudadanos fuesen cívicos y que intentasen buscar esa área de aportación que no esté llena para poder tener la basura dentro del contenedor. Por mi parte, consejera, agradecerle que una vez más esté hoy aquí con nosotros en Es Radio Aragón, desearle una feliz Navidad y la emplazo a volver a vernos en 2026. Volvemos a vernos en 2026 y feliz Navidad a todos.